sola jorden. Och vi har skördat vetet. Och vi har skördat vetet. Vi har plockat citronerna. Och vi har plockat citronerna. Och pressat oliverna. Och pressat oliverna. Och hela världen känner till vår jord. Och hela världen känner till vår jord. Leve, leve, leve Palestina. Leve, leve, leve Palestina. Leve Palestina och krossa sionismen. Leve Palestina och krossa sionismen. Och vi har kastat stenar på Och vi har kastat stenar på soldater och poliser. soldater och poliser. Och vi har skjutit raketer Och vi har skjutit raketer mot våra fiender. mot våra fiender. Och hela världen känner till vår kamp. Och hela världen känner till vår kamp. Leve, leve, leve Palestina. Leve, leve, leve Palestina. Leve Palestina och krossa sionismen. Leve Palestina och krossa sionismen. Och vi ska befria vårt land Och vi ska befria vårt land från imperialismen. från imperialismen. Och vi ska bygga upp vårt land Och vi ska bygga upp vårt land till socialismen. till socialismen. Och hela världen kommer att bevittna. Och hela världen kommer att bevittna. Leve, leve, leve Palestina. Leve, leve, leve Palestina. Leve Palestina. Bienvenidos todos y todos a nuestro programa En la Balanza. Hoy comenzamos con un video que refleja lo que ha significado la resistencia desde todas partes del mundo uniéndose a una de las causas más importantes de la humanidad, que es la causa palestina. Hoy vamos a dedicar este programa a la lucha por una causa justa dentro del derecho internacional y una causa que a todos nos toca el alma. Más todavía cuando recientemente en el mes de Ramadán para el mundo árabe se ha celebrado el Día Internacional de Al-Quds, el Día Internacional de Jerusalén. Nosotros para hablar de este tema y conocer en profundidad algunos detalles del conflicto en Palestina y de la verdadera situación que refleja la lucha por la causa palestina, tenemos como invitado al profesor Ramón Medero. Bienvenido, profesor, a nuestro programa. Gracias, doctora Olga Álvarez, por su invitación a este programa En la Balanza. Bueno, un saludo, buen provecho a todos quienes nos ven y escuchan a través de este canal de TVS. Es importante, el profesor Ramón Medero es fundador y director de la Cátedra Libre Qasem Soleimani de la Universidad Bolivariana de Venezuela. También es director de una fundación muy importante conocida como Segundo Paso, que se dedica a trabajar los contenidos para una segunda emancipación. De eso también hablaremos a lo largo del programa. Y es, entre otras cosas, doctor en Filología de la Universidad de Barcelona, España. Así que nos acompaña una persona que conoce bien el tema, un excelente analista internacional y además un hermano musulmán. Continuamos, hermano, con el tema de Al-Quds. Recientemente hemos celebrado el último viernes del Ramadán, del mes de Ramadán, que es el mes sagrado del ayuno para los musulmanes, el Día Internacional decretado por el Ayatollah Khomeini como el día en que todos los pueblos del mundo, musulmanes, no musulmanes, todos los hombres, todas las mujeres que sientan la causa de la justicia como causa propia, celebran esta en unión perfecta en la lucha y la resistencia por la causa palestina. Háblanos un poco de eso. Así es, bueno, lo has dicho ya, el 29 de este mes, el último viernes del mes santo de Ramadán, se celebró el Día Mundial de Al-Quds, que fue establecido por el Ayatollah Khomeini, el líder de la Revolución Islámica de Irán, a pocos días de tomar el poder, la Revolución Islámica de Irán, el año 79, enero, febrero del 79. Y lo hizo, bueno, porque el Islam, y no con esto queremos hablar de religión, pero el Islam
promueve, ¿verdad?, la ayuda, la solidaridad contra los oprimidos del mundo. Y la causa palestina pues evidencia un genocidio y no podía quedarse, hacerse a un lado, hacerse la vista gorda, mirar hacia otra parte. Y lo primero que hizo el ayatolá, para ser coherente con los principios y los fundamentos de los preceptos islámicos, fue precisamente crear ese día, que es una celebración mundial, que no es exclusiva de la Revolución Islámica de Irán, que se ha extendido a lo largo de todo el mundo. Todos quienes nos sentimos luchadores por las causas justas, humanistas, que tenemos la sensibilidad que cuando conocemos la historia y vemos lo que le sucedió al pueblo, a los judíos durante la Segunda Guerra Mundial o a los rusos durante la Segunda Guerra Mundial, las consecuencias nefastas de todas las guerras, de todos los genocidios que se han cometido por el mundo, uno lo llora, uno lo sufre, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué no sentir esa solidaridad hacia un genocidio, hacia una devastación, hacia una usurpación de un pueblo como el pueblo palestino? Los medios de comunicación o han ocultado o nos han acostumbrado a unas imágenes de bombardeos permanentes sobre Gaza, pero eso crea más bien, como no viene acompañado de una explicación histórica, teórica, conceptual, epistemológica, el público se insensibiliza hacia ello. Lo naturaliza. Lo naturaliza, lo ve como algo normal y llega a decir, porque yo he sido testigo, mira, otra vez se están peleando ellos, no es una pelea, es una usurpación, es un ataque genocida contra un pueblo inocente, un pueblo heroico, por cierto. Y no viene acompañado de eso. Por eso yo pienso, soy de los partidarios que la verdad, una de las más importantes luchas en el caso de Palestina, yo no soy palestino, yo no puedo hablar a nombre del pueblo palestino, pero puedo hablar a favor del pueblo palestino y en contra del sionismo. Y una de las más importantes luchas que se deben llevar adelante es precisamente la lucha por derrumbar aquellos fundamentos, aquellos dogmas de los cuales se fundamenta el sionismo, que hay una lista corta, por resumirla, que es los conceptos, el mismo lenguaje que se usa. Es importante destacar que hay que identificar lo que es el sionismo, Claro. que se diferencia del judaísmo. Del judaísmo. Porque de hecho hay hay una corriente importante dentro del judaísmo que es antisionista y que reconoce que el sionismo, digamos que se ha valido del poder, de su posición de dinero, muchos de ellos, para ocupar ilegalmente territorios palestinos y para, digamos que, cometer un genocidio que ha sido además de alguna manera cómplice, permitido por las Naciones Así Unidas. es, se nos ha hecho creer que es un conflicto religioso, no lo es. Exacto. Y hay muchas razones para explicarlo. Lo decía Edward Said, el gran pensador estadounidense palestino, en su libro El Orientalismo y en toda su producción, que no se trata de un problema religioso y que es un problema que nace en Europa. Te decía que hay una serie de fundamentos, de conceptos que el sionismo ha desarrollado, ha creado un relato ideológico, político, espiritual, entre comillas, dogmático, totalitario, que establece algunos conceptos. Por ejemplo, el mismo concepto de pueblo judío, eso no existe. Vamos al origen del sionismo. El sionismo aparece a finales del siglo XIX, ¿verdad? A través de una persona, un austrohúngaro judío, periodista, por cierto, Theodor Herzl, ¿verdad? Que en un momento histórico oportuno, en ese momento se está dando el caso Dreyfus, el famoso caso Dreyfus, que generó una ola de solidaridad con los judíos. Se le llamó a ello una persecución antisemita, un término que vamos a tratar ahora, y creo como estaban dadas las circunstancias allí sociopolíticas para un apoyo a las ideas de Herzl, que en ese momento fue no una ideología, era más bien un movimiento, una doctrina generada en la mente de Herzl, ¿verdad? Que se aprovechó de eso y se aprovechó de que en el siglo XIX había una eclosión de los términos de lo que eran los estados-nación, los conceptos de pueblo, nación, patria,
se estaban en ese momento desarrollando como teoría. O sea, aprovechó esa coyuntura sociopolítica y histórica, conceptual, y lanzó entonces su propuesta, su propuesta, su doctrina, que se conoce como el sionismo, y que luego pues trajo muchos adeptos, muchos correligionarios, Pero todos, muchos de ellos todos, con grandes recursos exactamente lo que te voy a financieros. decir, muchos de los que apoyaron, digamos, este intento de crear un Estado judío, entre comillas, ¿ok? Sobre todo pensaban que era en Europa del Este originalmente que lo iban a crear, luego eso también nos lo vas a contar más adelante. Estaban financiados por importantes poderes económicos vinculados a los imperios del momento. Claro. Entonces, ese tema es bueno explicarlo, cómo nació, quién lo financió y qué imperios estaban, digamos que, apoyando esta idea. Claro, fíjate, como se parte de una mentira, una falsedad, no hay un tal pueblo judío, ¿verdad? Lo que hay es una diáspora, un exilio en distintos países que históricamente emigraron hacia el norte de África, hacia el sur de Europa, hacia Rusia, etcétera. No hay un tal pueblo judío, lo que hay es una creencia común, ¿verdad? Un sistema de creencia común, pero no hay un pueblo, no hay una línea histórica generacional como hoy día un judío secular, sionista, lo consigue y lo cree como un dogma, cree que son herederos directos del reino de David, forma parte en línea consanguínea con la diáspora que salió de los hebreos que salieron de Palestina, cosa que tampoco históricamente se ha demostrado. En fin, ahí están establecidos los dogmas que hay que derrumbar. Para tú establecer un dogma, pues tienes que invertir recursos, tienes que mentir, tienes que fabricar una historia, porque no hay, la nación judía, los mismos ortodoxos que están en Nueva York, que están en Inglaterra, ahí está el rabino Moshe Hirsch en Jerusalén, que claramente explica, ¿verdad? Sin entrar en detalles de temas religiosos, pero explica que ningún judío de finales del siglo XIX y a principios del siglo aspiraba a llegar a una tierra, a la tierra prometida, a la tierra de Jerusalén o a Palestina, y apropiársela por la fuerza, porque la redención del pueblo judío desde la Torá, lo que establece la Torá, es una redención mesiánica, es producto de la gracia divina, y acá es el hombre que se está tomando la decisión, ¿verdad?, violentando los preceptos religiosos de tomar el poder a sangre y fuego. Entonces, cuando tú impones un dogma, parte de una mentira, construye una historia e invierte muchos recursos. Entonces, lo que te venía diciendo, el concepto de pueblo es errado, no hay ni concepto ni nación, porque para que haya nación tiene que haber una identidad, ¿verdad?, geográfica, un territorio común, una lengua, una idiosincrasia, es decir, una serie de elementos que conforman un Estado-nación. Y no existía ni en el siglo XIX. Hoy día, a sangre y fuego se ha forjado, ¿verdad? ¿Cómo, para contestar rápidamente lo que me preguntas, cómo el capital sionista participa de ello? Bueno, está la famosa, que es el punto de partida, la piedra fundacional del sionismo, en 1917, antes del fin de la Primera Guerra Mundial, la Federación Sionista le propone a ese momento al imperio que era el Reino Unido, Inglaterra, le propone financiar la Primera Guerra Mundial a cambio de unos territorios, de que los territorios palestinos, ¿verdad?, sean cedidos al pueblo judío. Está la famosa declaración de Balfour, que era el canciller del Reino Unido para 1917, que es una carta dirigida a Blomfield, y que es una de las familias más adineradas. Hay 5 familias que manejaban el capital financiero internacional, ¿verdad?, y le dieron recursos al Reino Unido para que fuera a la Primera Guerra Mundial. Esto que está contando el profesor Ramón Madero se puede revisar en los libros de historia perfectamente. Esto es un tema histórico, no es parte de una narrativa creada por... No. O sea, es importante destacar dónde se puede investigar, dónde se puede verificar que estos argumentos son realmente históricos y que se pueden documentar fácilmente. Bueno, la declaración de Balfour la puede buscar en internet, está escrita, el manuscrito y la traducción.
es donde le cede a los sionistas, el imperio del Reino Unido, de Inglaterra, le cede a los sionistas los territorios en un eventual triunfo, de una victoria en la Primera Guerra Mundial. Se dio la victoria, el Reino Unido pasó a ser, a mandar, se estableció el mandato del Reino Unido en el territorio de Palestina, que ocupó desde el año 22 hasta el 48, cuando surgió la resolución 181 de las Naciones Unidas, de la ONU, que estableció tanto el Estado palestino como el Estado judío. Y en el año 48, pues bueno, a sangre y fuego fueron tomados los territorios, apenas el mandato del Reino Unido se hizo a un lado, entraron por la fuerza a ese territorio que ya venían poblando desde el siglo XIX y sobre todo en el contexto de la Primera Guerra Mundial se crearon milicias. El capital financiero sionista empujó, hizo todo lo posible porque los judíos no querían ir a Palestina. Por lo que te acabo de relatar, ellos no veían la necesidad de ir como pueblo, porque no lo eran, irse desde Ucrania o desde Rusia o desde el sur de Europa, desde Polonia, desde cualquier punto donde estuviera, a un país a quitarle las tierras a otro. Eso no tenía sentido. Entonces, se dice, por ejemplo, esto también se puede evidenciar científicamente, cómo el capital sionista estableció lazos con el zarismo prerevolucionario de la bolchevique para empujar, forzar a través de matanzas y a través de persecuciones de los propios judíos a que se desplazaran de manera forzada a tierras palestinas. Es importante, nos vamos a un corte, pero en el otro segmento vamos a hablar un tema que es fundamental para aclararlo. No se es antisemita por cuestionar una corriente tan perversa como el sionismo. Eso lo vamos a hablar en el próximo segmento para aclarar esos términos que se utilizan mucho para perseguir a quienes intentamos decir la verdad sobre lo que ocurre en Palestina o lo que ha ocurrido en el Líbano cuando Israel ha intentado, digamos, ocupar territorio libanés. Entonces nos vamos a un corte y continuamos hablando con el profesor Ramón Medero sobre este importante tema que es la causa más importante, una de las causas más importantes de la humanidad. Para 1946, cuando un Oriente Próximo era gobernado por el mandato británico, el territorio se encontraba ocupado mayoritariamente por palestinos. Pero a partir de 1920, la minoría judía organizó grupos paramilitares que se dedicaron a cometer actos terroristas contra la población palestina y los intereses británicos. A través de esta política, fueron avanzando en la ocupación del territorio. En 1947, Naciones Unidas decidió dividir Palestina en dos estados como una manera de resarcir al pueblo judío por el llamado Holocausto. De esta manera, al Estado hebreo le fue asignado el 55% del territorio. Tras la retirada de los británicos en 1948, los judíos declararon la independencia de Israel. Los palestinos rechazaron la decisión y se inició una guerra que culminó en 1949 con un armisticio y la ocupación israelí de nuevos territorios. La llamada Guerra de los 6 días, lanzada por Israel en 1967, significó una nueva pérdida de territorios para la nación palestina. Los judíos ocuparon Cisjordania, Gaza y el este de Jerusalén. Desde entonces la política expansionista no ha cesado. Bajo la mirada cómplice de los organismos internacionales, Israel ha confinado al pueblo palestino a sobrevivir en estos pequeños espacios constantemente asediados por el ejército judío. Pudimos observar en la gráfica que pone el director de La Balanza cómo el territorio palestino fue ocupado consecutivamente, primero por milicias terroristas
financiados por capital sionista allí en Palestina, y luego fueron a través de operaciones militares, sobre todo porque ya se estaban conformando con fuerzas militares, fuerzas de ocupación, fueron desplazando los mejores territorios hasta llegar a lo que es hoy Palestina, que es la mayor cárcel a cielo abierto del mundo. Hablar de Palestina es hablar de una cárcel a cielo abierto que está bloqueada físicamente, es una apartheid, está bloqueada físicamente por aire, por mar y por tierra, por estas fuerzas ocupantes que en su momento fueron declaradas o reconocidas de alguna manera por una resolución de la ONU de forma salomónica como un Estado, pero que nosotros los que defendemos las causas de la humanidad solamente lo vemos como una fuerza de ocupación. Y de ahí viene el tema que queríamos conversar con el profesor Ramón Medero. Les recuerdo, el profesor Ramón Medero, director de la Cátedra Qasem Soleimani, Cátedra Libre de la Universidad Bolivariana de Venezuela, doctor en Filología de la Universidad de Barcelona, y quien nos acompaña en este análisis sobre la causa palestina y el día de Al-Quds. Bien, hablábamos de que no se puede tildar de antisemita a quien defienda la causa palestina y acuse de forma documentada y argumentada a esta tendencia, a esta corriente criminal que está dirigiendo la ocupación en tierra palestina. Por supuesto, y eso nos obliga a revisar el término. El término semita surge hacia finales del siglo XVIII de manos de, a ver si digo el nombre bien, August Ludwig von Schussler, que teorizó sobre el semitismo haciendo referencia a las lenguas semitas, que son la hebrea, la aramea y la árabe. Luego, hacia finales del siglo XIX, hacia el último tercio del siglo XIX, ya con el racismo en boga, el racismo como teoría, como ideología, surge de manos de Wilhelm, de otro alemán, el antisemitismo, pero en ese caso aunado al concepto racial, es decir, es lo que esa persona era racista, iba hacia los judíos como raza, como una supuesta raza inferior a la aria. Por lo tanto, el antisemitismo como tal no existe, porque si tú despotricas de una energúmena como fue Golda Meir, ¿verdad? Una fascista, asesina como Golda Meir. Yo te voy a leer algunas cosas que decía Golda Meir. Ella es ucraniana, ella se cambió el nombre. Es decir, ellos no son de origen semita, lo veníamos diciendo, no hay una línea, la línea se creó artificialmente. El sionismo pagó a decenas de historiadores durante la segunda mitad del siglo XIX y parte del siglo XX a redactar un relato, una historia, tomando la Biblia, el Antiguo Testamento, que es la Torá de los judíos, como un texto histórico. O sea, que el Antiguo Testamento, la Torá, es un libro histórico de la historia nacional del pueblo judío y es al mismo tiempo un testamento, es una, como se dice en derecho, el título sobre una tierra. Ajá. Esto es un absurdo, pero ese relato se construyó. Entonces, no puede haber cuando yo acuso o yo señalo o yo denuncio las atrocidades del sionismo, no puedo ser antisemita, puesto que los sionistas no vienen de una línea semita, realmente. En cambio, ellos sí son antisemitas, porque los pueblos palestinos sí son semitas, incluso son descendientes directos de Sem. De Sem y de los judíos que se quedaron en esas tierras, ¿verdad? Y hay una herencia, hay una continuidad sanguínea en los palestinos. Es importante destacar, ahora que lo mencionas, en Palestina, antes de la imposición por la fuerza de esta idea de ocupación del territorio para crear un Estado artificial, partiendo de una idea artificial también del pueblo judío, ahí convivían en ese territorio cristianos, judíos y musulmanes, con total armonía. De hecho, es la tierra sagrada
en el relato de todas las religiones monoteístas, es la tierra sagrada tanto de judíos como de cristianos y de musulmanes. Digamos que es el encuentro de todas las religiones que tienen un mismo hilo de revelación. Es el mismo Dios para los judíos, para los cristianos y para los musulmanes. Y es allí, en esa tierra sagrada, en Al-Quds, en Jerusalén, donde convergen además, digamos, todas las religiones a manifestar su fe, entre otras formas de manifestación, obviamente, ¿no? Que siempre convivieron pacíficamente hasta la llegada del sionismo. Pero fíjate, en ese relato que se construye, que te vengo yo hablando desde el principio, hay otro concepto que es el holocausto. El holocausto es por antonomasia el holocausto judío, pero resulta ser que durante la Segunda Guerra Mundial el fascismo nazi alemán no solo persiguió a los judíos, Sino hubo más comunistas asesinados. claro, a los judíos, persiguió a los homosexuales, a los gitanos, a las personas de distintas razas, a las personas con discapacidades físicas. Es decir, era un Estado no solo expansionista, sino que buscaba la perfección de la raza humana. Entonces, todos los marginados, era una guerra contra los marginados. En efecto, a nosotros nos duele, a todos los seres humanos nos tienen que doler todas las muertes, sean judíos, sean lo que sea, pero no es el único holocausto. Acá en 1492, cuando llega el Imperio Español, ¿verdad? Y durante toda la conquista y la colonia, pues la mortandad de cientos de millones de indígenas, eso es un holocausto. También un holocausto de los 13 millones de árabes que han muerto en distintas guerras en los últimos 25 años, los 26 millones de rusos que murieron durante la Segunda Guerra Mundial, eso es un holocausto también. O sea, apropiarse de un concepto significa crear un discurso de vulnerabilidad, de que necesita ser asistido, necesita ser ayudado. Esa declaración que hicimos que te mencioné de Balfour, era eso, era una negociación, bueno, en la Primera Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial eso adquiere mayor connotación, ¿no? Una vez que los 6, los 8 millones de judíos que murieron, que lamentamos esa pérdida humana, ¿verdad? Con eso se crea una industria del holocausto. Hay un autor, Norman Finkelstein, que escribe La industria del holocausto. ¿Qué es eso? Se convirtió en una industria. Bueno, ahí lo vemos en todo. En el cine, en el Golda cine. Meir. Lo ves en el cine. Hollywood está tomado por el capital sionista. Te metes en esa, no las voy a nombrar para no hacerle publicidad, pero tú te metes en todas esas plataformas de streaming y hay películas y series a favor del sionismo, y siempre es el holocausto el tema que une todo eso. Pues yo para esta entrevista me faltó revisar, porque en algún momento yo estuve estudiando la revisión histórica que se hacía sobre el holocausto. Ahora no recuerdo exactamente los autores, pero se hacía una revisión del holocausto, primero para hablar de que las cantidades que se manejan, uno, que no era solamente, ciertamente, personas de origen judío, sino que era más bien, digamos que eran personas de muy escasos recursos, y digamos que el abanico era ese, comunistas, claro, homosexuales, discapacitados, los marginados en ese momento, ¿no? Y parte de la revisión, que a lo mejor tú tienes alguna información mucho más precisa, yo recuerdo haberla investigado un momento, no recuerdo exactamente los autores, hablaban primero que el número no era tal, segundo que el holocausto significa una ofrenda a Dios, o sea, en términos filológicos, o sea, el holocausto es una ofrenda que se hace, y se ha cuestionado que Hitler haya participado como brazo sionista precisamente para acabar con los judíos que ellos consideraban, que los sionistas consideraban que no merecían ser parte de ese proyecto porque eran personas que por su origen, por su color, por su condición física, por su condición económica, no deberían formar parte de ese proyecto. Háblanos un poco de esa revisión histórica que se hizo del concepto de holocausto desde ese punto de vista. Sí, bueno, la palabra holocausto viene de un ritual judaico, que es la cremación, el sacrificio de un animal y cremación del animal, ¿no? Que es como, bueno, como una ofrenda, un sacrificio. Pero luego el término pues, genérico, semánticamente supera eso y es a toda persecución sistemática que se hace a un pueblo, a una cultura,
para liquidarla, para cometer contra ella una masacre, un genocidio. Ese es el término universal que se conoce del holocausto. El problema allí es que se apropian el término y el único holocausto posible es el de ellos. No, hay muchos otros holocaustos. Lo que ellos están, ¿acaso lo que el sionismo está haciendo en Palestina no es un holocausto? Es un holocausto, los mismos métodos del fascismo nazi lo están siendo aplicados, incluso superado al maestro, ¿verdad? Y se conoce todas las articulaciones, todas las negociaciones que tuvo el sionismo, ¿verdad? Porque fíjate, no estamos hablando del pueblo. Cuando distinguimos sionismo del pueblo judío, que no existe el pueblo judío como explicamos, pues existe la ideología, que hoy día sí es una ideología porque hay un territorio ocupado, se fabricó un idioma, el yiddish es una fabricación lingüística de un supuesto hebreo moderno. Entonces tienes una tierra, no tenías tierra, la ocupaste, se la quitaste a otro y lo acusas de invasor además. Llegó al absurdo de que el sionismo se autoproclama como movimiento de liberación nacional. O sea, es un absurdo. Para tú sostener eso tienes que invertir muchos recursos. Y el sionismo pactó con el nacionalsocialismo, con el fascismo nazi, porque tenía un enemigo común, Estados Unidos. Hubo un momento que Estados Unidos, Inglaterra, Francia, las grandes potencias, y Alemania tenían como enemigo común el comunismo. Claro. Y entonces llegó a haber hasta una moneda. Hubo tratados donde hubo una moneda, por un lado estaba la esvástica nazi, por otro lado la estrella de David. Entonces estamos en la construcción de un relato de muchas falsedades, ¿verdad? Ya vimos varias, ¿no? El holocausto es una falsedad desde todo punto de vista. La tierra prometida como tal es una concepción también la errónea. tierra prometida de creerse el pueblo judío, que ahí tiene otras implicaciones mucho más profundas, fíjate. Ese predeterminismo, ese destino manifiesto, ser el pueblo elegido por Dios para llevar adelante un cometido, establece una relación interesante con el fundamentalismo calvinista estadounidense. Sí, con el monroísmo. Y con el monroísmo, ¿qué es lo que establece el fundamentalismo calvinista? Así. Bueno, soy la tierra del pueblo elegido por Dios para llevar adelante una misión pues, de control del mundo, ¿no? Entonces ahí se dan la mano, estrecha ideológicamente, ahí hay un encuentro feliz dentro de esa malignidad entre Estados Unidos y el sionismo. Y desde mi punto de vista, si hay tres modelos fascistas en el mundo que conocíamos, que era el de Mussolini, el italiano, el nazi, el español, falangista de Franco, yo creo que la dupla Estados Unidos y sionismo es una nueva forma de fascismo, un modelo histórico de fascismo, ¿verdad? Que hay que derrotar. Y además que tiene digamos que su tejido en este momento muy imbricado en la geopolítica, sobre todo en Europa en este momento. Sus brazos, por decirlo de alguna manera, se han extendido a varias partes del mundo y en este momento se está dando una situación, en el caso, por ejemplo, de Rusia, en el caso del conflicto con Ucrania, en los que también están interviniendo y sobre este tema también vamos a tocar en el próximo segmento. Nos tenemos que ir a un corte. Recordemos que estamos hablando con el profesor Ramón Medero, director y fundador de la cátedra Qasem Soleimani de la Universidad Bolivariana de Venezuela. Una fecha especial para los pueblos del mundo, para los pueblos musulmanes y los pueblos del mundo. Jerusalén, la tierra sagrada de encuentro de todas las religiones. Jerusalén, la tierra sagrada de Palestina. Nosotros somos cristianos y el niño Jesús fue un niño palestino, nació palestino y murió palestino. Jesús, nuestro Señor Jesucristo, reconocido por ustedes los musulmanes como un gran profeta.
y su Madre María. Nos une la fe. Jerusalén nos une. Es camino de unión entre cristianos y musulmanes. Así que hoy ratificamos junto a usted todo nuestro apoyo y solidaridad al pueblo de Palestina, a la causa palestina, a los pueblos musulmanes y a los pueblos que luchan por su libertad en el mundo. Seguimos conversando con el profesor Ramón Medero, doctor de la Universidad de Barcelona, doctor en Filología y además director de la Fundación Segundo Paso, entre otras responsabilidades que tiene dentro de esta lucha por elaborar contenidos, por crear conciencia, por participar en la resistencia que tenemos todos los pueblos del mundo. Veíamos al presidente Nicolás Maduro recientemente en una comisión mixta con Turquía, justo el día de Al-Quds, que es el día de Jerusalén, el último viernes del mes de Ramadán para los musulmanes, dando su apoyo irrestricto a la causa de Palestina, tal como también durante muchos años en vida del comandante Hugo Chávez manifestó permanentemente, a tal punto que la revolución bolivariana se convirtió en revolución hermana de los pueblos en resistencia, sobre todo el pueblo palestino. Líderes, nuestros líderes también de los hermanos palestinos. Sí. Nuestra América tiene compromisos importantes en esta tarea de lograr la emancipación definitiva de los pueblos. No solamente nosotros con el proyecto histórico de Bolívar, que trajo el comandante Hugo Chávez y que sigue llevando adelante el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, con todo el equipo y con todo el pueblo organizado de las Fuerzas Armadas, sino que además tenemos una responsabilidad por la humanidad, lograr la emancipación definitiva, un segundo proceso de emancipación que una todas las causas de la humanidad en una sola causa. De hecho, uno de los ejemplos es precisamente esta causa palestina de nuestros hermanos que sufren la persecución permanente, la persecución criminal y genocida de las fuerzas de ocupación israelíes. Háblanos un poco, tú que llevas adelante esta fundación, que estás también en la Cátedra Libre de Soleimani de la Universidad Bolivariana. ¿Cuál es el papel de nuestra América en este momento, enmarcado en esta unidad que nos exige en los tiempos históricos para seguir luchando por emanciparnos de quienes insisten en ocupar nuestras mentes, ocupar nuestro territorio, ocupar nuestra dignidad desde sus posiciones de poder y sobre todo de poder económico, incluyendo las posiciones de poder desde los organismos multilaterales como la ONU? Así es. Bueno, fíjate, la Fundación Segundo Paso para Nuestra América es una fundación sin fines de lucro, no es una ONG, es una fundación sin fines de lucro que propone la creación, la construcción colectiva de un tanque de pensamiento que convoque a intelectuales, a artistas, a cultores, a académicos, pero sobre todo a movimientos sociales que llevan adelante proyectos disruptivos. Nosotros lo que queremos es construir de manera colectiva una ética, ¿verdad? Una teoría y ética política nuestroamericana y emancipadora. El nombre de la fundación no es casual, el segundo paso se menciona la segunda emancipación y es totalmente martiano, es decir, hace referencia a lo que Martí en su artículo del Congreso de Washington de 1899 declara, ha llegado la hora a la América Española de llevar adelante una segunda independencia, ¿no? Nosotros preferimos la emancipación porque semánticamente tiene otro concepto. Tiene un concepto más concluyente, ¿no? Pero muchos podrían decir que hay una sola independencia que quedó interrumpida, ¿no? Podemos verlo también de esa manera, pero bueno, sea como sea, el concepto de segunda emancipación tiene una historia larga desde el siglo XIX hasta el presente, ¿no? En distintos momentos. El propio Simón Rodríguez hablaba de una segunda emancipación, que era la emancipación de las letras, de la pluma, del conocimiento, del saber, de la educación, que eso se había truncado también. Simón Rodríguez decía que había que en la América de la posguerra de independencia había que crear a ciudadanos y no a serviles, a gente que estaba acostumbrada a ser dirigida por una monarquía, ¿no?
Entonces ese concepto ha tenido una larga trayectoria. Nosotros como fundación, a la luz de la paz, de ideales como, y de principios como la paz, la solidaridad, el sentido integracionista, nos declaramos anti-imperialistas, contrahegemónicos, ¿verdad? Porque bueno, nuestro espíritu es totalmente martiano y bolivariano, descoloniales, antipatriarcales, etcétera. O sea, abrazamos las causas justas de la humanidad. Ahora fíjate cómo esto se entronca con lo que estamos tratando hoy. Bueno, hace poco, el día 29, tuvimos un foro muy interesante donde participaron grandes amigos, grandes conocedores del tema Palestina. Yo soy aquí yo me estoy atreviendo a hacer esto, pero hay grandes especialistas como Nicolás Adua, Micael Marzuca, Tilda Rabi, Rafael Araya, distintos compañeros de origen palestino, descendientes de palestinos. Susana Jalil, que Susana Jalil también, que participaron en ese foro internacional que se llamó Palestina desde Nuestra América. Pero fíjate, al principio te dije que se nos hace, a través de los medios se nos hace pensar que eso es algo distante, eso es algo que ocurre todos los días, que es algo que está normalizado. Palestina no está tan lejos, ni es tan ajena. Nosotros los latinoamericanos no podemos estar ajenos a lo que ocurre en Palestina porque está en territorios muy alejados, pertenece a una cultura distinta, tiene un idioma distinto, o religiones diferentes a las nuestras. No, lo que ocurre en Palestina amenaza también a nuestra América. Es decir, el sionismo está aquí en nuestra América. El sionismo participó, doctora Olga, en los gobiernos militares, en las dictaduras militares del Cono Sur, en Argentina, en Chile. El Mossad estuvo asesorando los gobiernos dictatoriales del Cono Sur durante los años 70 y 80. ¿Verdad? Acá mismo en Venezuela, cuando Caldera, en el año 69, quita la DIGEPOL, desaparece la DIGEPOL y crea la DICIP, quienes vienen a Venezuela a entrenar a los grupos, los comandos especiales son del Mossad y de la CIA, que es la misma cosa, al final esa frontera se borra. El Mossad y la CIA están unidos en un mismo objetivo. Es decir, bueno, sigue muy lejos, durante el gobierno de Virgilio Barco, desde el año 86 al 90, buscó la asesoría de un cazador de nazis famoso, de Eitan, Rafi Eitan, creo que ese es el nombre, que lo asesoró en asuntos de seguridad nacional. Y en el golpe de Estado contra Chávez, que secuestran al presidente Hugo Chávez, ahí participaron, porque además una de las imágenes que yo recuerdo claras es cuando se sube a la tarima en las Mercedes, se sube el rabino Pinchas Brenner, que se unen allí, y precisamente porque además Pinchas es un nombre del sionismo aquí en Venezuela, no de los ortodoxos, no pertenece al grupo ortodoxo judío. Y en ese momento, cuando yo lo veo, digo, aquí viene el choque de trenes. Están permanentemente jugando a devastar también a Venezuela. Así es. Entonces, en Venezuela y en toda América Latina, fíjate, lo que te decía de Virgilio Barco, casualmente en esos años de la presidencia de Virgilio Barco, con la presencia de este personaje del sionismo, de un espía famoso israelí, se da la persecución y masacre de la dirigencia y la militancia de la UP, que había ganado las elecciones en el año 86, el partido que había venido de la guerrilla y se había incorporado a la política, arrasa en el año 86, obtiene escaños como senadores, diputados en el Parlamento y concejales por cientos, y constituye una amenaza al bipartidismo liberal conservador, ¿verdad? Y en esos años, bueno, las masacres fueron horribles, murieron centenares, fueron asesinados centenares de líderes políticos de la UP. Entonces el sionismo está acá entre nosotros. Sabemos que en maniobras y en ejercicios militares en Colombia estuvo presente, vimos las imágenes, rodaron por allí, ¿verdad? Los sellos del Mossad, del ejército de Israel en tierras colombianas, asesorando a las guerrillas, a los paramilitares, perdón, y al ejército
colombiano. Es decir, son las mismas amenazas, son los mismos enemigos, solo que están operando allá de otra forma, con otro objetivo, pero estamos llamados a combatirlos, porque solidarizarnos con Palestina significa nosotros ponernos alerta para la defensa de nuestra América, porque toda vez que y sobre todo ahora, doctora Olga, cuando se ha debilitado la hegemonía estadounidense, ya Estados Unidos, la hegemonía occidental, está en decadencia. Y eso es peligroso. ¿Sabes? Que hay un proceso de vida del imperialismo. Se reúne un gran capital, la soberbia te lleva a convertirte en un imperio, el imperio te lleva a la estupidez, a la estulticia, ¿verdad? De creerte dueño del mundo, y después cuando ves que hay un declive del poder, que no puedes ya controlar lo que sucede, fíjate, con Venezuela no han podido, con Cuba no han podido, y la República Islámica de Irán no han podido ni podrán. Entonces, cuando ya se pierde el control, surge el fascismo, que es la etapa más terrible del capitalismo y del imperialismo, ¿no? Pero es una señal de la decadencia. En estos momentos de decadencia, nosotros tenemos que levantar la guardia. Y los movimientos sociales, ¿verdad?, es donde deben establecer una mayores acciones para la toma de un poder popular en nuestro país, buscar la unión. Son las mismas amenazas, son los mismos enemigos. Yo tengo una pregunta como filólogo, como doctor en filología. Ciertamente, a nivel semántico, hay algunas diferencias casi imperceptibles entre los objetivos del fascismo, los objetivos del sionismo. O sea, ¿hay alguna manera de saber en qué momento utilizar qué término? Fíjate que en este momento la situación en Ucrania el conflicto está azuzado por movimientos nazis que tienen una expresión fascista en su ejecución. Es decir, no solamente tienen una concepción, digamos, de origen nazi, sino que se expresan de forma nazifascista. No sé. Explícanos un poco, porque esos términos están en la narrativa permanentemente, en nuestros medios de comunicación, en nuestras redes sociales, para poder hablar con propiedad. Claro, fíjate, hay tres modelos históricos del fascismo. El primero de ellos es el de Mussolini, el claro, italiano, y nace el concepto incluso, ¿no?, de la fascia, y que es corporativista, busca una tercera opción, ¿no?, económicamente y socialmente. Luego está el fascismo nazi, ¿verdad?, que es expansionista, militarista, racista, xenófobo, genocida por completo. Y está el fascismo español, falangista, católico, ¿verdad? Yo te dije hace rato que existe un cuarto fascismo, histórico. Lo que pasa es que como ellos fueron, digamos que inteligentes, en el sentido de que supieron invertir los recursos económicos en disfrazar todo ello. Ya te dije que hubo historiadores asalariados y hay medios de comunicación pagados por el sionismo para enmascarar todo lo que está pasando en Palestina. Fíjate cómo la opinión pública internacional se ha puesto en contra de Rusia y a favor de Ucrania, pero no en contra del sionismo y a favor de Palestina. Eso son manipulaciones mediáticas. Existe entonces un cuarto modelo desde mi punto de vista, que es el imperialismo sionista estadounidense. Y luego hay prácticas fascistas. De hecho, en teoría se dice que hay un microfascismo en las poblaciones. Fíjate lo que ocurrió aquí en el 2017 en Venezuela, cuando la quema de más de 20 personas vivas en las calles. Eso es fascismo, es una práctica de fascismo. Ahora, que ellos sean fascistas, siguiendo un modelo fascista no lo son, pero hay prácticas fascistas porque hubo modelos que tuvieron métodos fascistas que se replican. Y hay seguidores de esos fascismos. En Ucrania, que tú lo mencionaste, hay grupos fascistas neonazis. Claro, no puede ser nazi porque ya el nazismo no existe, pero es neonazi porque estás recuperando esa ideología o esos principios nazis, y vemos las prácticas terribles que se están haciendo en contra de la población en Ucrania. Nos tenemos que ir, profesor Medero, pero hay un tema que está en las redes sociales hoy, que fue una declaración del canciller de la Federación de Rusia, Lavrov, que habla que Zelensky y Hitler hace una comparación en cuanto a su origen judío. Eso ha desbordado a la ocupación israelí, que se ha manifestado
que eso es una ofensa. Antisemita. Sí, es una ofensa antisemita. Realmente lo que estamos evidenciando es digamos que de alguna manera la historia va revelándose tal cual es. Hay una tendencia de sectores sionistas, o sea, del sionismo, de sectores del judaísmo que son sionistas, que ciertamente han estado atrás de estas persecuciones con las expresiones fascistas más criminales que se han visto en la historia. Así Y es. Zelensky en este momento y Hitler en su momento fueron, digamos que ejemplo de lo que no se debe hacer y de lo que estos grupos han representado. ¿Qué Claro, opinas tú? claro que sí. Cuando se viola el orden internacional, cuando hay una violación flagrante del orden internacional a través de estas prácticas fascistas, a través de estos personajes que tienen un respaldo, ¿verdad?, económico, financiero, del sionismo y del pensamiento fascista internacional, que son el mismo Estados Unidos, Francia, Inglaterra, son la misma gente de siempre. Vuelvo a lo mismo, nos ponemos en alerta. Cada bomba que cae en Gaza, cada niño que muere de hambre en Yemen, esos son posibilidades abiertas, atroces que pudiesen suceder en nuestra América, acá en Venezuela en cualquier momento. Entonces, lo que debemos hacer es conocer bien los conceptos, la historia de manera científica, ¿verdad?, para saber identificar a estos personajes, por qué están allí colocados, por qué Zelensky está allí en Ucrania, cuál es la función que él está ejerciendo. Él está allí colocado para cumplir un objetivo que es el expansionismo de la OTAN, ¿verdad? Así es. Para, volver a una guerra, una nueva Guerra Fría. Una nueva guerra fría y para desarmar, para neutralizar a la Federación de Rusia que viene... De todos los proyectos euroasiáticos. Claro, porque el objetivo final común, ya te dije, las manifestaciones son fascistas, pero de ese fascismo que como está en declive el imperialismo y la hegemonía occidental, no quiere que se instaure en el mundo un mundo Una alternativa. multipolar, un mundo multipolar. Se quiere mantener la hegemonía a toda costa. Gracias, profesor Medero. Mucho éxito para la Fundación Segundo Paso, también para la Cátedra Qasem Soleimani. Bienvenido siempre a esta familia TV, este programa En la Balanza. Gracias a todo el equipo de producción por el trabajo de hoy. Y un gran abrazo a todos ustedes. Nosotros seguimos apoyando y levantando la bandera de las causas de la humanidad. Es nuestro deber ético, es nuestro deber moral, es nuestro deber, además, como hijos de Bolívar. Seguimos entonces en otra oportunidad. Nos vemos en La Balanza. Gracias, doctora.